la ley orgánica del Tribunal Constitucional es muy clara al establecer que el magistrado debe guardar reserva de todos los trámites de los procesos y solamente el resultado va a salir expuesto en una resolución que tiene la posición de mayoría y la posición de minoría, y la posición de mayoría es la posición institucional. Esta reserva es tan importante a la luz de la ley, específicamente de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que el artículo 16 de la ley establece que si se viola la reserva, el magistrado incurre en causal de vacancia. En el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, los que interpretan las leyes, ha habido dos posturas. El magistrado Manuel Monteagudo pide la nulidad del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque él dice que no hubo quórum, que se debió llamar a todos los tribunos y además que Gutiérrez Tixe, otro tribuno, se debió inhibir porque fue amigo de la Corte cuando se vio el tema del indulto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el momento que se veía el indulto precisamente. Entonces, él dice que todo está viciado y que se debería volver a ver. Y por supuesto, los que han votado a favor dicen que esto está oleado, sacramentado y que está bajo la reglamentación del Tribunal Constitucional. Nosotros le damos la bienvenida y le damos muchas gracias a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, para que nos pueda ayudar a salir de este enredo y saber qué es lo que está pasando, por qué los tribunos están que se lanzan dardos públicamente. Bienvenido, doctor Blume, Exitosa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas ¿Qué gracias. está pasando? ¿Qué Sí. está pasando? Yo diría que como respuesta de fondo hay que considerar que el Perú todavía, como diría don Enrique Bernales Ballesteros, que en paz descanse, pero que fue un politólogo muy versado y muy comprometido con el Perú, como diría él, el Perú es todavía un Estado constitucional en formación y por lo tanto nos estamos construyendo, y en ese construirnos hay pues sinsabores, desencuentros, inexperiencias, improvisaciones, etcétera, y ese es el fondo del asunto. O sea, nos falta madurar en todo sentido, y nos falta madurar en el ámbito de las autoridades, porque lo que está pasando es un triste espectáculo que deja, digamos, una mala imagen innecesariamente, porque los problemas internos se tienen que resolver internamente y no sacarlos a la luz. Por eso la ley orgánica del Tribunal Constitucional es muy clara al establecer que el magistrado debe guardar reserva de todos los trámites de los procesos y solamente el resultado va a salir expuesto en una resolución que tiene la posición de mayoría y la posición de minoría, y la posición de mayoría es la posición institucional. Esta reserva es tan importante a la luz de la ley, específicamente de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que el artículo 16 de la ley establece que si se viola la reserva, el magistrado incurre en causal de vacancia. Es decir, estos temas no deben salir a la luz porque obviamente pues crean un problema en la imagen institucional. Ahora, concretamente refiriéndome al tema del magistrado Monteagudo, yo creo que su pedido, y lo digo con todo respeto, es improcedente, porque de acuerdo a las normas que rigen el accionar del Tribunal Constitucional, cuando se somete a votación una causa y hay una mayoría que aprueba una posición y una minoría que discrepa, esa minoría hace su voto singular y se aparta de la decisión mayoritaria. Y si contra esa decisión mayoritaria viene algún pedido de las partes, como por ejemplo una
reposición, quienes resuelven ese pedido son los que firmaron la resolución de mayoría, no los que firmaron el voto singular y discreparon. Y por lo tanto, el magistrado Montenegro no tenía por qué intervenir cuando el abogado de Fujimori planteó una reposición contra la resolución de 21 de noviembre, lo que motivó que se dictara la resolución del 4 de diciembre, que dispuso directamente la excarcelación. Y por lo tanto, el razonamiento que él esgrime, desde mi punto de vista, no se condice con, digamos, la normativa y la práctica del Tribunal Constitucional. Yo estuve en el tribunal 8 años y fui presidente 2 años, y en ese tiempo nunca vi que un magistrado que había hecho un voto singular reclamara porque no lo convocaban para decidir un cuestionamiento a la decisión de la mayoría que había sido resuelta por precisamente esa mayoría. Por lo tanto, creo que aquí hay, no es un tema de mala información o de desconocimiento, pero lo que sí me preocupa es que estos temas estén saliendo a la luz pública, porque estos temas se deben solucionar dentro de la institución. O sea, el magistrado que considera que debió convocarse a pleno puede él directamente plantear un pedido, puede debatirse en el pleno, pero esto no debe salir. O sea, el documento que traduce la decisión del tribunal se llama resolución. La resolución puede ser una sentencia o puede ser un auto de acuerdo a su importancia. Y yo no lo he escuchado, discúlpeme que lo corte, pero es para que me informe, para que nos pueda explicar. Él dice, Monteagudo dice que la decisión competía al Pleno y no solo a 3 magistrados, pero no he leído sus entrevistas y no logro encontrar en qué se sustenta, porque varios de los tribunos o ex integrantes del Tribunal Constitucional dice lo que usted nos acaba de decir, no competía, porque ya se había dado la resolución, ellos se habían apartado y ya esta segunda respuesta les competía solamente a los que habían tomado la decisión. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa él? ¿En qué parte del procedimiento, de las reglas? ¿En qué se basa para poder hacer esta apreciación y este pedido? Bueno, él invoca unas sentencias dictadas en otros casos que para mí no son aplicables, diciendo que como ellos están emitiendo un pronunciamiento sustantivo, debió verse en el Pleno. Ahora, quiero aclarar que en la resolución última, si bien la firman 3 magistrados, hay un 4º magistrado que está en la línea de la excarcelación también, pero que se aparta en la forma de ejecución. Él dice, devuélvase al juez para que el juez, y ya combinándolo, para que el juez disponga la excarcelación. Pero los 4 mantienen su posición de la excarcelación. Y por lo tanto, yo creo que está bien la forma como se ha procedido, y creo que el magistrado Monteagudo tiene una posición particular que es evidentemente muy respetable, pero no tiene asidero ni en las normas que rigen el accionar del tribunal, ni en la práctica de tantos años. Yo nunca he visto que un magistrado que ha hecho voto singular entre a pedir la nulidad como si fuera una parte involucrada. Los que pueden pedir la nulidad de una resolución son las partes involucradas, sobre los que cae la decisión del tribunal. Pero el colegiado en sí, ya no cabe que, habiéndose producido una discrepancia y votos singulares, el que hizo voto singular pida la nulidad de la resolución de una resolución de mayoría dictada después frente a un pedido de reposición, porque no es parte, él es parte de un colegiado, pero no es parte litigante en el proceso, y el pedido de nulidad corresponde a una de las partes, demandante o demandado, y aquí no es ni demandante ni demandado, él es un magistrado que discrepó, hizo un voto singular y punto. Entonces, y ya quedó fuera, pero ¿cómo podría él regresar a este proceso? ¿O ya no puede, ya quedó fuera, porque él tiene una posición? Mire, ya no hay forma, porque cuando se decide
cuando se dicta la resolución de 21 de noviembre por el actual colegiado, que resuelve 2 pedidos de aclaración que estaban pendientes respecto a una sentencia que dictó el anterior colegiado el 17 de marzo del año 2022, ahí se produce de los 6 magistrados una división. 4 dicen improcedente los pedidos de aclaración y ejecútese la sentencia. Y 2 discrepan de esa posición, emiten votos singulares. Uno de ellos es el doctor Ochoa y otro es el doctor Monteagudo, perdón. Entonces, ahí se produce una división y ya lo que viene en adelante solamente puede ser resuelto por los 4 que resolvieron, hicieron mayoría. Pero ahora él pide que una decisión de esta mayoría, posterior al punto en el cual él dejó el expediente, se retrotraiga porque no fue citado. Es que no correspondía que fuera citado. Muy bien, pero no lo que él dice tenían también, que resolver los cuatro. Él dice también que en esta segunda posición del Tribunal Constitucional se vieron temas de fondo del indulto, y por eso es que está en desacuerdo y que por eso debió ser invocado todo el Pleno. Bueno, es un punto de vista, como le vuelvo a repetir, que yo considero y aprecio mucho, pero no creo, porque esa reposición era relacionada con la orden inmediata del tribunal de excarcelación, pero como se había producido también en el medio un cuestionamiento a la validez de la decisión del tribunal, y ya en el pedido de aclaración, se había referido, cuando él interviene, cuando el doctor Monteagudo interviene, en esos pedidos de aclaración también se menciona la decisión de la Corte Interamericana, sino que en esa oportunidad dice es improcedente esa aclaración, pero ya estaba latente en el caso el tema del pronunciamiento. Entonces, lo que ha hecho este auto del 4 de diciembre es dejar aclarado un punto que me parece importante, y es en el sentido de que vale la sentencia del Tribunal Constitucional y no la de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana no tiene facultad para decidir en contra de una decisión del Tribunal Constitucional peruano que ampara un derecho, que es el derecho a la libertad del señor Fujimori. La única forma de que pudiera intervenir en ese caso la Corte Interamericana es si el tribunal no hubiese amparado el derecho de Fujimori, y en ese caso la Corte, Fujimori se hubiese podido ir a la Corte y la Corte hubiese podido revisar. Pero acá tenemos un caso bien curioso. El tribunal peruano ampara el derecho y la Corte pretende que el tribunal peruano desampare el derecho. Es una cosa insólita que nunca se ha dado. Ese es el problema. O sea, acá la Corte se ha desbordado. Y se ha desbordado bajo el argumento que está controlando la sentencia del caso Barrios Altos. Pero ese control que hace la Corte sobre una sentencia debe acabar simplemente con la constatación de si el Estado cumple o no, y si el Estado no cumple, lo que tiene que hacer la Corte, de acuerdo al artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es dar cuenta a la Asamblea General de Estados Americanos para que tome la decisión respectiva y ahí decirle, yo recomiendo tal cosa. Pero no puede vía supervisión de cumplimiento de sentencia meterse en el derecho nacional, afectar un indulto y suspender la ejecución de una sentencia estimatoria en un proceso de habeas corpus que se ampara el derecho del justiciable. Eso para mí es totalmente improcedente. También ahí ha habido un exceso de la Corte Interamericana. Y ahora volviendo al ámbito del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia en nuestro país y que no se ha visto estos jaloneos antes de los tribunos, por lo menos yo no los recuerdo. Entonces Monteagudo le enmienda la plana a todos los tribunos o a los que se pronunciaron por la excarcelación y esta precisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero Gutiérrez Tixe tampoco se ha quedado callado. Gutiérrez Tixe le ha dicho al magistrado Monteagudo que revise la ley, que está cometiendo un error, y todo esto públicamente, y usted me ha dicho que públicamente no se puede hacer nada, que esto es causal de vacancia. Los dos se han puesto en una situación bastante sensible. Yo diría que tienen pues que reflexionar y ya evitar este tipo de enfrentamientos. Ahora, en el pleno que yo estuve anteriormente, también algunas cosas salieron a la luz.
también eso es verdad, porque había un grupo de magistrados que todo lo querían hacer público, pero en fin, eso ya pasó, pues, el mal ejemplo no se puede tomar. La ley es muy clara, y acá, mire, me permito, si usted desea, mire lo que dice el artículo 16 de la ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Vacancia, el cargo de magistrado del tribunal baja por cualquiera de las siguientes causas. Inciso quinto, por violar la reserva propia de la función. O sea, no pueden estar sacando los trapitos al aire públicamente porque dañan la institución. Es decir, lo que quiere la ley es que las instituciones se manejen pues en términos muy sobrios, sí, y solamente lo que sale de la institución es lo oficial, lo que ha sido bien elaborado, bien pensado y es fruto de una decisión mayoritaria. Pero los pleitos internos no se pueden estar sacando a la luz. Ese es mi criterio, ¿no? Yo le dejo una pregunta y por favor le ruego que me espere después de la pausa comercial. También otra de las cosas que dice Monteagudo es que el señor Gutiérrez Tixe, el tribuno Gutiérrez Tixe, no debió votar porque él se había presentado como amigo de la Corte justamente para sustentar el indulto. Gutiérrez Tixe dice que hubo una reunión, hubo una discusión, que él se quiso abstener, pero después varios, entiendo que todos los tribunos, aceptaron que él diera su opinión y su voto. Entonces, si esto está claro, alguna de las dos partes está mintiendo, porque o todos aceptaron o hubo algunas objeciones, por eso Monteagudo está dando su punto de vista, todo lo contrario de lo que dice Gutiérrez Tixe. Le dejo esa reflexión para que usted me pueda comentar después de la pausa comercial. Regresamos con Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. No se muevan de Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva, y continuamos nuestra conversación con Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, que trata de explicarnos este lío que se ha formado entre dos tribunos, el magistrado Manuel Monteagudo, que pide la nulidad del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, y el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, que considera que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional está apegado a ley. Muy bien, doctor Blume, ¿qué es lo que debió hacerse dentro del Pleno? Porque el doctor Monteagudo dice de que Gutiérrez Tixe no debió emitir un voto porque fue amigo de la Corte, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando un escrito defendiendo el indulto como institución. Bueno, mire, hay que tener en cuenta lo siguiente: el artículo 8 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional es el que regula las figuras de la irrecusabilidad y la abstención de los magistrados. Y dice como primera regla que los magistrados del Tribunal Constitucional son irrecusables. Es decir, las partes no pueden recusarlos y pedir su cambio. Y esto porque son un número cerrado, no hay reemplazantes, no hay conjueces o suplentes. Pero dice, pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o interés indirecto o por causal de decoro, salvo que esa situación haga imposible emitir la decisión. O sea, si con su ausencia ya impide que haya resolución, no se puede abstener. Ahora, estas abstenciones, si es que se formulan, están sujetas a aprobación de los demás magistrados. O sea, un magistrado puede decir, yo me abstengo por decoro, porque yo he intervenido en tal situación, y el Pleno es el que decide si es que le acepta la abstención o no. Si le acepta la abstención, ya ese magistrado se aparta, y si no le acepta, de todas maneras tiene que votar. Entonces habría que indagar, pero esto yo no tengo los elementos de información, porque no he tenido acceso directo al expediente. Si en este caso esa situación que se denuncia es cierta, y si el magistrado Gutiérrez se abstuvo o no se abstuvo, y de haberse abstenido, si le aprobaron o no le aprobaron la abstención. Presumo que si se dio esa abstención no se la aprobaron.
Entonces, eso Gutiérrez habría que Tixe, determinar. yo lo entrevisté a Gutiérrez Tixe y a nivel nacional en esta radio, en este espacio, dijo que él pidió la abstención y que en una votación le dijeron que dale, adelante, no te abstengas. Ya tendría que Bueno, ser muy entonces, mentiroso, ya, ¿no? claro, entonces de ser eso así, ya no hay nada que hacer, porque él habría cumplido con abstenerse, pero al votar la aceptación o no de su Exitosa. abstención, el Pleno le ha rechazado la abstención, con Así lo es. cual está obligado a intervenir. Y por Una lo consulta. tanto, sí, ¿Esto queda en actas? ¿Todos los actos por, del Tribunal Constitucional quedan plasmados en algún documento para tener pruebas? mire, todas las sesiones de Pleno son grabadas y son registradas en un acta. El encargado de llevar esa responsabilidad es el secretario general del tribunal, y esas actas eventualmente pueden ser solicitadas por las partes para su como acceso a la información pública, ¿no? En su momento. Es decir, si ha habido esa situación, tengo usted la evidencia que ha habido un acta que refleja lo que aconteció en ese momento. Bueno, entonces, si estamos así en estos dimes y diretes, sería bueno que esta acta sea publicada y así se cierra esto y ojalá que no hayan más de estos episodios porque, como usted dice, mellan la institucionalidad que ya casi no Así tenemos, es. se apaga en nuestro país y en cada una de las instituciones. Muchas gracias. Exacto. Muchas Gracias a gracias usted por por la estar aquí. oportunidad. Muchas gracias a Muchas usted, gracias también. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional.